Lo anunciamos en el primer bloque, la verdad, un honor tenerlo. Él es, aparte de ser médico, psiquiatra y psicoterapeuta, es sexólogo, es escritor también, escribió libros como Las enfermedades mentales, La heterosexualidad sale del armario, Tipos en la cama, estilos de personalidad y sus sexualidades, La vagina enlutada, Sexo y sexualidad hacia dónde vamos. También escribió un libro con Silvia Pérez, Cómo autogestionar la felicidad. Escribe para portales como portales gráficos, por supuesto, como Infobae y como Clarín, entre otros. La verdad, un honor tenerlo al doctor Walter Guedín. Buenas noches, Walter. Janina Hola, Granda, buenas noches. ¿cómo está? Y el equipo de Amigas del Sexo te saluda. ¿Todo bien, Doc? Buenas noches. Bien, todo bien, Yania, todo el equipo. Gracias. Bien, todo Hola. muy bien. Gracias por la presentación. Hola, doctor. No, aparte, Hola, hola. pobre, la semana pasada, bueno, tuvimos un problema, lo teníamos, pero la verdad, yo leo los artículos del doctor. Acá Anabela hizo un curso de sexualidad con cursos, ¿no? Sí, Un curso de estamos sexualidad con usted, da congresos, Sí. los libros alucinantes y los artículos que escribe, el nivel que tienen los artículos que escribe en los portales gráficos, impresionante, así que felicitaciones, Doc. Muchas gracias, muchísimas gracias. Yo vi La vagina enlutada, vi dos versiones. Y una, La Sí. vagina enlutada, una con Silvia Pérez, pero otra la vi en el Sindicato de Empleados de Comercio, ahí en Bartolomé Mitre, Con Judith Gavani. con Judith Gavani. Ah. Sí, Claro, hermosa. exactamente. La vi dos veces la obra. ¿Y la otra puede ser con otro título? Desechas de amor. ¿Viste? Claro, la vi las dos. Desechas de amor. Muy bueno, sabía que era suyo, doctor, el texto. Muy bueno. Sí, es mío. Y bueno, fue una de las obras, esta fue mi primera obra de teatro y después, bueno, seguí con otras. La última fue justamente la última Bonaparte, en el año 2023, 2022 y 2023. Se dio 2 temporadas en el Camarín de las Musas. Ahí no la vi esa. Ah, mira. ¿Y el último libro que sacó, Doc, es La heterosexualidad sale del armario? Claro, del armario es la versión española. En realidad, el título original es Sale del Closet. Claro. ¿Sí? Porque acá usamos más la palabra closet y Claro. en España se usa armario más la palabra, así que le cambiaron el nombre. Temas, aparte, temas muy interesantes, pero Doc, hoy lo quiero llevar a un tema, la verdad que un tema que no tratamos hace 4 años que hacemos el programa, ya lo hemos sacado en otras, digamos, temporadas de Amigas del Sexo. Sí. Y la otra vez, Gabriel, es nuestro crítico de cine, me recomendó nos recomendó a todos la película Cónclave. Cuando termina, no sé si usted la vio. Sí, la vi. Bueno, al final, obviamente, el Papa, ¿no es cierto?, que tenía el tema de la intersexualidad. Y me gustaría que usted le Claro. explique, Doc, ¿qué es a la gente la intersexualidad? La intersexualidad es un estado en el cual aparecen cambios a nivel genético, endocrinos, es decir, hay una causa orgánica. Eso determina que la persona pueda tener, por ejemplo, una manifestación de sexo, por ejemplo, órganos reproductores masculinos con órganos reproductores femeninos también, compartidos. Generalmente, uno están más atróficos que otros, ¿no? Por ejemplo, puede tener un pene, un micropene con microtestículos y con testículos pequeños y tener ovarios, ¿sí? Es lo que antes se llamaba hermafroditismo o pseudohermafroditismo. Hoy reciben distintas denominaciones según el cuadro de origen, si es genético, es endocrino, es tumoral. Pero la cuestión es, y es bien claro este tema de la intersexualidad para poder explicar la diferencia entre sexo y género, ¿no? Porque acá la persona nace con un sexo biológico y un sexo que es orgánico, ¿no? Órganos reproductores femeninos y masculinos en una misma persona, que quiere decir que acá hay una manifestación física orgánica, pero el género es cómo se va a identificar la persona luego cuando llegue al fin de la niñez, a la pubertad o a la adolescencia. Sí. Entonces, una cosa es el sexo, que estaría determinado por la biología, y otra cosa es el género, que está determinado por la sociocultura, ¿no? Por pautas socioculturales que hace que uno se identifique
con roles de género masculinos, femeninos u otras formas de manifestación del género. Ahora, Sí. Doc, le hago una pregunta porque este es un tema bastante complejo para la gente. Claro. A ver, por ejemplo, en el caso de la película Cónclave, era un hombre que tenía, digamos, pene, testículos y tenía ovarios, úteros internamente. Puede ser al revés, puede ser una mujer, digamos, en apariencia femenina, con vagina y tener órganos masculinos internos. Sí, también puede tener testículos, por ejemplo, o puede tener un pene atrófico. Sí, claro. Se puede dar de una manera u otra. El tema es que para hablar de intersexualidad tiene que compartir en un mismo cuerpo, ¿no?, ambos sexos. Generalmente uno un poquito más desarrollado que el otro. Por eso, por diversas causas. También hay una película argentina de Lucía Puenzo, de hace unos años atrás, XXI. Sí, muchos años tiene eso. Claro, que también hablaba de un caso de intersexualidad, en este caso cromosómico, determinado por los genes. XXY quiere decir que tiene 2 cromosomas X y un cromosoma Y que se le suma, cuando en realidad en la normalidad, ¿sí?, de lo genético estoy hablando, sí, es XX, ¿sí?, en la mujer, XY en el hombre. Acá, en este caso, esta chica había nacido con 2 cromosomas X y uno Y, todos juntitos desde el área genética. Por eso esto determina la aparición de órganos sexuales masculinos y femeninos. Ahora, usted como sexólogo, como médico sexólogo, sí, ¿es común encontrar personas con intersexualidad? No, el porcentaje de intersexualidad no es alto, no es alto como otras expresiones dentro del colectivo de la diversidad sexual, ¿sí? Pero es un colectivo, ¿no?, que ha adquirido visibilidad a lo largo del tiempo, y justamente la visibilidad no es solamente para dar a conocer qué es la intersexualidad, sino también para terminar con el poder médico que, con la anuencia generalmente de los padres, modifican esos órganos sexuales apenas el bebé o la beba nace o en la niñez, sin esperar a que esa persona desarrolle su identidad de género, ¿no? Entonces, se modifica su sexo hacia lo binario, hacia lo masculino y hacia lo femenino, según tenga órganos reproductores más desarrollados que otros, pero no se espera a que su género se desarrolle y esa persona puede decir, bueno, yo me identifico con lo masculino, con lo femenino, con lo trans o con lo no binario. Claro. Ahora, ¿le ha tocado en tantos años, Doc, tanto como psiquiatra como sexólogo, tratar algún paciente, o sea, psicológicamente o psiquiátricamente o en la consulta a nivel sexual? Sí, me ha tocado. ¿Y cuáles son, cuál sería lo que más pregunta o cuál sería la inquietud a nivel sexual o a nivel psicológico? A nivel psicológico, por lo general, yo atiendo personas adultas, por lo tanto ya recibo personas que han pasado por una reasignación de sexo, una readecuación, ¿no?, sexual, o aquellas que han sido sometidas a intervenciones, ¿no?, de manera sin, por supuesto, sin participación de la persona, porque era un niño o una niña, y con la determinación, como te decía, de padres o de los cirujanos, lo tienen como un trauma, porque hubiesen esperado, ¿sí?, o hubiesen querido ellos participar también y acordar en el tipo de género que ellos iban a optar. Por eso hay un trauma ahí en aquellas personas que han sido sometidas, te diría, unilateralmente, decidiendo, ¿no?, por esas personitas, ¿no?, que todavía no podían decir. Ahora, Doc, por ejemplo, ¿no? Que si usted me tuviera que decir o contarle al público, a la audiencia, ¿cuáles son, digamos, los rasgos para detectar una intersexualidad?
Sí, generalmente se detecta porque en el desarrollo aparecen caracteres sexuales, ¿sí?, no esperables para su sexo, ¿no? Estamos hablando acá de aspectos biológicos. Sí, sí. Se espera, por ejemplo, que un niño cuando desarrolle su pene, sus testículos bajen hacia las bolsas escrotales, luego cuando llegue a la pubertad desarrolle el vello púbico, el vello corporal, la nuez de Adán, la voz, todo por la influencia de la testosterona, y esas cosas en un estado de intersexualidad no ocurren, así como en una mujer, por ejemplo, una de las cosas que se constata en la pubertad o en la adolescencia es que no tiene menstruaciones, no aparece la menarca, ¿sí? Perfecto. Y por ejemplo, tampoco el caso de, no sé, en una excitación, el tema del semen, ¿tampoco? El tema del semen puede faltar si falta la próstata o las vesículas seminales, porque hay distintas malformaciones genéticas, que por ahí la próstata no se desarrolló totalmente. La próstata es la glándula, ¿sí?, masculina que forma el semen y que le da como el vehículo, el líquido a los espermatozoides que se forman en los testículos. Sí. Muchos de estos hombres son estériles justamente o porque no tienen un buen desarrollo de próstata o porque esos testículos están atróficos, es decir, están reducidos de tamaño y no cumplen su función, y por eso no tienen secreción de testosterona suficiente o bien no tiene la formación de espermatozoides. Uno de los síndromes más frecuentes se llama síndrome de Klinefelter. En el síndrome de Klinefelter son hombres con testículos y pene atrófico muy, muy, muy pequeños y sin función. Los testículos no forman niveles de testosterona adecuados y por eso la persona tiene un crecimiento longilíneo. Generalmente son personas muy altas porque también la hormona de crecimiento no tiene niveles suficientes y nacen con ginecomastia, es decir, con crecimiento de mamas. Eso se llama síndrome de Klinefelter. Y eso es común. Eso es más común, ¿sí? Es lo que se llamaba pseudohermafroditismo o síndrome de Klinefelter. Hermafroditismo total, absoluto, no existe, es una rareza. Eso le iba a preguntar, si había, no hay una diferencia entre la intersexualidad y el hermafrodita o el hermafroditismo. No, está dentro el estado de intersexualidad, es un nombre que abarca un conjunto de síndromes de causa física o de causa orgánica, entre ellos el llamado hermafroditismo, que en realidad el nombre correcto es pseudohermafroditismo, porque si hablamos de hermafroditas, ¿no? Sí. Hijo de Hermes y de Afrodita, quiere decir que comparten los dos sexos desarrollados, y en los casos en realidad no vemos los dos sexos desarrollados. Claro. Uno está más desarrollado que el otro es apenas incipiente, precoz o atrófico, ¿no? Ahora, ¿hay posibilidad en una persona intersexual llegar a quedar embarazada o poder tener familia o algo, o eso es imposible? No, siempre y cuando tenga los órganos adecuados, es decir, tenga, aunque sea una vagina que permita la penetración, si es por coito, no por inseminación, porque también podría ser por inseminación. Sí. Un útero, ¿no?, que pueda alojar al embrión y que tenga ovarios con óvulos que puedan formar folículos, ¿sí?, y poder unirse con el espermatozoide. Si todo eso está, y el nivel por ahí de hormonas masculinas que tiene esa mujer, el nivel de hormonas masculinas es bajo, o también se puede tratar para que se baje, entonces podría quedar embarazada. El tema es que no exista mucha hormona masculina, porque puede existir una unión entre lo femenino y lo masculino, entonces lo masculino puede estar dado por más testosterona. Entonces ahí puede provocar abortos espontáneos o provocar un cuadro así de un embarazo que no prospere. Y a nivel como sexólogo, Doc,
¿cuáles son las consultas más habituales en el caso de que quieran tener una pareja? ¿Cuáles serían las consultas más habituales para estas personas? Para estas personas, sí, acá hay uno de los temas también que aparecen, bueno, empiezan a tener vínculos amorosos en la adolescencia o en la adultez joven, es cómo contar su estado de intersexualidad y explicar lo que es la intersexualidad, ¿no? Ahí se encuentra con una barrera y, bueno, nosotros como sexólogos y terapeutas ayudamos a hackear, ¿sí? Para que puedan sortear esta barrera y poder establecer relaciones, ¿sí? Basadas en la confianza, en la sinceridad, en el respeto. Claro, porque más allá de que se puedan... Uy, se cortó. Muy interesante lo que está, ahí lo llamamos de nuevo. Por supuesto. Muy interesante lo que está hablando el doctor. Ahora les voy a Tengo pasar. preguntas yo también. Sí, bueno, Mirá, obviamente. justo que habló de la película que yo voy a hablar. Es que fue una de las... Yo hace como 15 años vi esa película. Pero el tema es que por primera vez se toca en el cine argentino de esa manera tan franca. ¿Qué año fue? Ya te digo, el año de la película. Y aparte es una ópera prima, eso es importante. Lucía Puenzo, la hija de Luis Puenzo, el director de la historia oficial, se larga al cine con esta historia. Ya lo tenemos en línea, se había cortado, ¿no? Sí. Lo que, a ver, supongamos, ¿no? Cualquier persona se puede autosatisfacer, tener sexo consensuado. Ahora, en el caso de esta persona que quiera, ya sea después su gusto, ¿no? O sea, que le gusten los hombres, que le gusten las mujeres, más allá del gusto sexual, ¿sí? Sí. ¿Cómo encarar y decir, tengo intersexualidad? ¿Cómo se encara en ese caso? Claro, primero es poder decir, poder explicar esto para que la otra persona pueda entender, ¿no? Que hay una cuestión, ¿no? Médica, o hubo una cuestión médica que hizo que esta persona tuviese esa reunión de dos tipos de caracteres sexuales, ¿sí? Y de órganos reproductores. Poder explicar esto, ¿no? Y que esa condición médica, bueno, de alguna manera ha sido resuelta ya por el género, es decir, por su identidad de género. Una persona puede tener, por ejemplo, dentro de la intersexualidad, puede tener un pene, puede tener testículos, ¿sí? Puede tener ovarios también, pero su género puede ser masculino, por ejemplo, que esa persona se identifique con características masculinas. Sí. Entonces, poder hablar, ¿no? De su sexo y de su género con libertad, bueno, y si la otra persona está abierta al conocimiento, a poder indagar, a poder también entender, entonces las cosas se resuelven mucho más fácilmente, pero es un tema que hay que explicar primero, ¿no? Claro, y hay que entenderlo. Sí, hay que entenderlo, ¿no? En ese caso, ¿se da mucho la terapia de pareja, Doc? Sí, se da la terapia de pareja como una manera también, nosotros desde el rol de sexólogo, llevar conocimiento, ¿no? De qué se trata esto y cuáles son todas las alternativas posibles dentro de una relación sexoafectiva y dentro del erótico las posibilidades de una relación erótica, ¿no? Todas las alternativas que pueden jugarse en una relación erótica. Porque a veces están las limitaciones, pero las limitaciones impuestas. Puedo hacer esto, puedo no hacer aquello, son preguntas o inhibiciones o pudores que la persona tiene. O sea, son más las limitaciones mentales, por así decirlo, que físicas. Claro, más las limitaciones mentales que físicas, exactamente. Bien. Sí. Doc, Anabela Regueira lo saluda. Hola, Doc. Hola, ¿qué tal, Anabela? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Dentro de las políticas públicas o en los hospitales, ¿hay algunos grupos, hay grupos armados de acompañamiento a padres, de prevención, de información? Sí, por lo general hay grupos. Bueno, siempre yo cito al Hospital Durán como un referente, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina, para todo lo que es diversidad sexual. Bien. Después hay equipos de trabajo, como por ejemplo el Hospital de Clínicas, ¿sí?
En otros hospitales públicos son equipos de trabajo que trabajan con diversidad sexual, ¿no? No puntualmente con intersexualidad, sino con diversidad en general. En general, pero de En intersexualidad general. en el Hospital Durán. Intersexualidad, pero dentro de la diversidad. Bien, ¿Sí? sí, Es un servicio para diversidad sexual, que incluye a la intersexualidad. bien. Sí, sí, Por sí. ahí se acompaña a los padres, se acompaña a las personas intersexuales, van a tener ayuda médica desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista ginecológico o urológico y desde el punto de vista endocrinológico, porque si esas personas deciden una sexo en base a la hormonación, tienen que tener un endocrinólogo de base que sepa del tema, porque no todos los endocrinólogos saben hacer reasignación de sexo-género con hormonas, ¿no? Porque hay que saber los niveles, bueno, de hormonas que se deben indicar, que no interfieran notoriamente con los niveles que la persona tiene. Claro, bueno, lo importante es que es acompañar desde el comienzo, ¿no? A los padres y brindar Desde el comienzo. información. Ahí eso Claro. que vos estás diciendo es muy importante, porque un pequeño, un bebé, ¿no? Una beba que nace ya y el pediatra o el neonatólogo detecta que hay un estado de intersexualidad, ese pediatra, ese neonatólogo, ¿no? Tiene que saber que las intervenciones quirúrgicas no están indicadas, excepto que exista una malformación que impida, por ejemplo, una respuesta fisiológica, como por ejemplo que impida que el bebé orine porque la uretra no está en la zona donde debe estar y está saliendo por otro lado. Entonces, bueno, ahí sí, pero de ahí a cambiar el sexo, ¿no? a reasignar el sexo quirúrgicamente desde el gusto del cirujano o desde el gusto de los padres. Claro, entonces no es lo indicado. Y los médicos, bueno, están conociendo también estas pautas y estas limitantes para poder esperar, si no existe ninguna cuestión fisiológica que comprometa las funciones sexuales, físicas, bueno, esperar hasta la preadolescencia, adolescencia para que pueda decir, bueno, que decida y que sea escuchada la persona para que pueda o afirmarse en una cirugía con reasignación o no. ¿O no? Claro, eso es mucho de lo que pasa ahora cuando los padres, no sé si voy por el camino correcto, Doc, pero cuando los padres dicen que tiene una criatura de 5 años y es biológicamente masculino, pero se Claro. autopercibe mujer y les cambian el DNI. Claro. O sea, me parece, o yo me quedé muy antigua, o no puedo entender que una criatura de 5 años, que muchas veces cuando íbamos al jardín se jugaban un poco ese juego de roles, y no era que nos autopercibíamos nada, porque eso no va a partir de la adolescencia, como usted dice, para saber. Comienza en la niñez, ¿sí? Aproximadamente a los 6 años, 6, 7 años. Comienza en la niñez cuando la niña empieza a decir, esto es de nena, eso es de nene. ¿Sí? Empieza a hacer una diferenciación por pautas culturales, ¿no? Entra a una juguetería y la nena va hacia el lado de los juguetes rosas, no va hacia el lado de lo azul. Si va hacia el lado de lo azul y le gusta el color y todo lo que esos juguetes representan, entonces los padres dicen, wow, ¿acá qué está pasando? Sí. Claro, pero de ahí es una cuestión cultural, porque los colores no tienen género. No, pero de ahí a cambiar un documento por creer que un chico se autopercibe, parece como una locura. No, yo creo, y no estoy de acuerdo con cambiar un documento, ¿sí? Porque también ahí es una imposición de los padres. Entonces, porque se percibe de esta manera, ¿no? Siendo tan pequeño, tan pequeña, entonces yo le voy a cambiar el documento. No, espera a que realmente llegue una etapa en la que reafirme su género y a partir de ahí se hace el trámite para... Pero la persona, ¿sí? Puber o adolescente va a estar convencida o va a reafirmarse en lo que quiere.
Totalmente. Tal cual. Gabriel Fresta lo saluda, Doc. Hola, doctor, ¿cómo va? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, mucho para preguntarle, muy interesante todo lo que está contando. Ahí en el 2007, cuando Lucía Puenzo hace XXI, se mete adultamente por primera vez con este tema en el cine argentino. Exactamente. Total. Ahora, Sí. quedé impactado por varias cosas que dijo. ¿Qué pasa con estos tiempos que han cambiado? Y no me estoy refiriendo al cambio de documento, sino a esas personas que el chico tiene una elección, chico-chica, tiene una elección. Antes, el chico que iba para la parte rosa y de muñeca, el padre o la madre le decía, no, 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 vení para este lado. Sí, claro. Ahora las cosas han cambiado. Ahora, Sí. digamos, últimamente cuando el chico quiere ir para un lado, va para el lado que quiere. Sí. Sí, pero igual las jugueterías no han cambiado. Digo la juguetería como un ejemplo. Sí. Como del poder que tienen todavía los colores. Está bien, Sí. pero sí. Los colores y lo que significan los colores, ¿sí? Por eso hay estados, como por ejemplo los países nórdicos, los colores son neutrales, porque no, justamente para que los colores no identifiquen ningún género. Entonces, los juguetes vienen de colores neutrales. Pero ojo que yo Porque- no estoy hablando tipo color, sino que estoy hablando de pronto al chico que va hacia una muñeca. Y hoy, digamos, en muchas familias le Sí. dicen, no, 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 vení para el autito. Y en otras familias le dicen, no, él tiene que decidir lo que quiere. Y le dan la muñeca. Y hay chicos Sí. que hoy juegan con muñeca y son cosas que se hablan en las aulas. Sí, claro. Entonces, Sí. cuando usted estaba hablando del tema de la resignación del sexo y de padres que elegían de pronto cuando el chico no estaba desarrollado, ¿cuál de los dos sexos, si era hermafrodita o pseudo hermafrodita, iban a elegir? Hoy Sí. se siguen haciendo operaciones porque los padres quieren que se reasigne el sexo a un chico. Hoy hay más conciencia de parte de los padres, por supuesto, y de parte también de los profesionales. Pero se hace... Fundamentalmente de los profesionales, porque son los Claro. profesionales los que deciden una Claro. intervención así, sí, y obviamente necesitan la anuencia de los padres. Pero hay padres que de pronto hoy van al médico y dicen, quiero que lo intervengan y que el sexo que prevalezca es este. Cuando hay un estado de intersexualidad. Y cuando hay un tema de, No. como usted No explicó... cuando hay un tema de homosexualidad. No, no, o de no, no, transgénero. No, nada de eso. No, de intersexualidad. Pero en No, de intersexualidad intersexualidad sí. están los dos sexos ahí. Entonces, un padre o una madre puede decir, quiero que prevalezca este y no este. Sí, lo va a decir primero con la indicación médica. Porque el padre puede decir, a mí me gusta este y no me gusta lo otro, pero es el médico quien decide. Porque es el médico quien asume la responsabilidad de hacer una intervención. Es el médico quien dice cuál es el abordaje o cuál es el mejor abordaje. Pero lo que se recomienda es que esperen y que el chico Exacto. o chica llegue a más o menos 17 años, donde ahí va a haber una decisión de la persona. Ahí va a haber una decisión de la persona. Exactamente. No, ¿Te impresionante. digo? No, Qué impresionante. interesante. Re interesante. Claro, porque es la persona la que decide, si llega a 16, 17, 18 años, y yo decido si me quiero hacer una operación para modificar mis órganos reproductores, internos y o externos. O yo también puedo decidir, no, los dejo tal cual, así, pero sí, mi género puede ser que coincida y sea congruente con mi sexo, mi sexo más desarrollado, digamos, o mis órganos sexuales más desarrollados, o puede ser que no sea así, es decir, que no coincida. Y después Puedo está... tener, por ejemplo, testículos, y puedo tener un pene, aunque sea poquito desarrollado, pero puedo tener una identidad de género femenina. Bueno, acá siempre hablamos de lo que es la diferencia entre genitalidad y lo que es Claro. elección sexual. ¿Y lo que es, perdón? La elección sexual y la genitalidad. No, son Claro. dos cosas Lo totalmente primero, diferentes. elección sexual, nadie elige la sexualidad. Claro, Orientación. la orientación. Nadie elige, yo no puedo decir yo soy intersexual o quiero ser intersexual No, o quiero no, ser no. homosexual o heterosexual, no la puedo elegir,
porque eso tiene que ver primero con lo biológico, como en el caso de la intersexualidad, y en el resto de las orientaciones y diversidades sexuales tiene que ver con el deseo sexual, ¿sí? Y con la orientación. Yo deseo esto porque yo me identifico con esto, ¿no? Claro, aparte la orientación sexual puede llegar a mutar con los años en una persona. Puede cambiar. Exacto. Puede cambiar, claro, es totalmente dinámica, sí. Porque ha pasado muchísimo eso. Conozco gente. Y después, otra cosa que por suerte hoy está mucho más, gracias a Dios, está mucho más abierto. Yo me acuerdo, no sé, de cuando empecé a trabajar, tengo casi 50, a los 18, 19 años, había compañeros que estaban de trabajo, que estaban casados, que tenían su familia, según la Iglesia Católica, por así decirlo, pero su amante era homosexual y era su amor, y era algo que en ese momento estaba como mal visto. Sí. ¿Cuántas parejas así? Una cosa para mí tristísima, ¿no? ¿Cuántas parejas? Exactamente, bueno, y todavía se sigue viendo este modelo de ocultamiento. Claro, y después el tema de los hijos, decir, mi papá era homosexual o mi mamá era homosexual. Sí, los chicos de hoy lo pueden decir perfectamente y lo dicen con una libertad. ¿Sí? Claro, y hoy además, tienen o dos mamás o dos papás, muchos. O dos papás, exacto, o tienen, sí, el papá y la mamá, y después, bueno, estoy con la pareja mujer de mi mamá, por ejemplo, la pareja hombre de mi papá. Claro, es que antes era tabú. Ensambladas, familias No, ensambladas. por favor, antes ni hablar. Y estamos hablando no hace tanto, 20 y pico de años atrás, era totalmente tabú. Era totalmente tabú, ¿no? La sexualidad en estos últimos años ha cambiado notoriamente, la visibilidad sexual, gracias también a las redes, ¿no? Uno puede criticar a las redes, tiene un montón de cosas de cuestiones para que uno puede criticar, pero tiene lo otro que es visibilizar el colectivo de la diversidad o por ejemplo, visibilizar nuevas formas de expresión de la sexualidad que en otros momentos ni hubiera sido impensado publicar algo al respecto, ¿no? Totalmente. O pensemos también en las publicidades. Uno ve publicidades y la palabra vagina aparece. Si tenés problemas en la vagina, ponete tal cosa, la otra. La vulva, todo el tiempo están hablando. Hablar de vulva, hablar de vagina, ¿no? Hoy no es tabú. Lo escuchás que ahí lo tenés ahí en acceso directo, publicidades que están a toda hora. Y está bien porque son todas partes de nuestro cuerpo, partes que tenemos que conocer, que saber. Sí, es como hablar del brazo, de las piernas, parte del cuerpo. Pero fíjate vos que se habla mucho de la vagina y de la vulva en las publicidades y no del pene, porque las publicidades apuntan a la mujer consumidora más que al hombre consumidor. Claro. Bueno, detrás de eso está todo el marketing. Claro, ¿no? Obviamente. Obviamente. Doc, la verdad, un placer. La gente, si quiere atenderse con usted, consultar tanto de la parte como terapeuta, como psiquiatra, como sexólogo, ¿dónde lo ubica, Doc? Me puede ubicar por Instagram, @ Ay, no te puedo creer. No te puedo creer. Vamos de nuevo. ¿Sabemos el Instagram de él para decirlo? No, sé. que lo diga Ahora, él, claro, así que lo es diga lo de él. Sí, es @ Walter Hugo Guedim. No importa que lo diga él, aparte es apasionante y me imagino que hay mucha gente que tiene incógnitas, no porque le pasa cerca algo, porque de pronto dice, ¿y esto cómo es? Totalmente. Ahí está el Doc de nuevo, me parece, ¿no? Para que lo enganche. Ya está, dale. Ya está enganchado, Doc. Justo se cortó cuando le iba a decir la gente que quiere consultarlo. Doc, ¿dónde lo puede ubicar? @ Walter Guedín por Instagram, ¿sí? Por Facebook también, Walter Guedín. Sí. Así que son lugares que me pueden ubicar por ahí. Perfecto, Doc. Y cualquier cosa y consultan y usted le dice el consultorio donde pueden ir a verlo. Sí, yo atiendo en Colegiales, en el barrio de Colegiales. Perfecto, Doc. Igual lo voy a volver a llamar porque tengo a nivel sexológico, psiquiátrico, tantos temas diferentes que hay para abordar.
un tema que se abordó hace muchísimo, creo que la primera temporada es el tema de, a nivel psiquiátrico, por así decirlo, el amor por los asesinos seriales o por la gente perversa, un tema que me fascina. Yo que miro mucho policial y mucho asesino serial, el amor es ese... el amor por los delincuentes. Están las mujeres y también hombres que le escriben, sí, bueno, ahora por WhatsApp, porque tienen teléfono en la cárcel, le escriben o cartas de amor, mensajes, sí, y son verdaderas declaraciones de amor. O el síndrome de Estocolmo. O el síndrome de Estocolmo, sí, diversos síndromes que son muy interesantes. Ay, sí, Doc, lo voy a llamar en otro momento para hablar de ese tema, porque eso me apasiona. Sí, ¿no? Yo, cuando veo las películas de asesinos seriales, sobre todo los de Estados Unidos, y el amor de esas mujeres que lo van a ver, que se casan y todo, es una cosa psicológicamente para tratar más allá de lo sexual. Bueno, el caso de Barreda, ¿se acuerdan? Justo te iba a decir. Sí. Cuando Barreda salió de la cárcel tenía su amor, que lo estaba esperando y se fue a vivir con ella, ¿no? Sí, son cosas para analizarlas. Sí, bueno, Jeffrey Hammer también, un montón. También, un montón, sí, un montón. Sí, la verdad que una cosa impresionante. Doc, muchísimas Muchas gracias a usted.